Mi padrastro se llevó a mi mamá y a sus hijos a unas vacaciones familiares secretas, dejándome en casa solo sin una sola palabra. Así que me fui de la casa, y lo que pasó después lo cambió todo. Me ignoraron, se arrepintieron después. Hola, Reddit. Todo empezó con una publicación en Instagram. Estaba desplazándome sin pensar en mi feed una mañana tranquila de sábado, medio dormida y tomando café tibio. Cuando la vi, mi mamá, mi padrastro Greg y sus dos hijos sonriendo en un resort tropical. El pie de foto decía, el tiempo en familia lo es todo. Parpadeé. Ellos estaban en Bali, y yo en nuestra fría casa de Michigan, donde la calefacción llevaba 2 días fallando, y nadie se había molestado en dejarme ni una nota, ni un mensaje de texto, ni un buzón de voz para decirme que se iban del país. No solo me dolió, me quedé atónita. Volví a leer el pie de foto y me quedé viendo esas caras sonrientes por lo que me pareció una eternidad. Mi madre llevaba puesto el vestido veraniego que le regalé para su cumpleaños el año pasado. El brazo de Greg rodeaba orgulloso a su hija, Melissa. Su hijo, Tyler, estaba haciendo un mortal hacia atrás en la alberca. Ni una sola foto tenía mi cara, ni un solo mensaje habían dejado. No soy una persona difícil, no busco peleas, no me creo con derecho a nada, ayudo en casa, pago mis propios víveres y cuido al perro de mi media hermana cuando nadie más lo hace. Incluso ayudé a planear un viaje familiar hace unos meses, que cancelaron porque, según Greg, tenía una emergencia en su negocio. Ahora me doy cuenta de cuál era la verdadera emergencia, simplemente no querían que yo estuviera ahí. Le mandé un mensaje de texto a mi mamá, no contestó, la llamé, sonó 2 veces y después se fue al buzón de voz. No era solo la traición de quedarme atrás, era lo invisible que me había vuelto en mi propia familia. Me fui a vivir con Greg y mi mamá cuando tenía 14 años, después de que mi papá muriera en un accidente de auto. Greg tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, y aunque siempre intenté encajar, nunca funcionó del todo. Greg me veía como una carga, no era su hija de sangre, así que no era su responsabilidad. Al principio, mi mamá trató de equilibrar todo, pero con los años empezó a inclinarse más en el mundo de Greg. Sus vacaciones familiares pasaron a ser asunto solo de ellos. Sus salidas a cenar nunca me incluían, a menos que, por casualidad, estuviera yo en casa. Incluso en las fiestas navideñas sentía que era una invitada como mucho. Pero esto fue la bofetada final. Esa noche empacé todo lo que pude, no dejé nota, ni mensaje ni nada. Si ellos podían desaparecer sin aviso, yo también. Me mudé a la habitación de repuesto de mi mejor amiga, Hila. Ella y su prometido fueron tan amables de recibirme mientras yo me organizaba. No era lujoso, pero era cálido, seguro y, lo más importante, no estaba lleno de gente que fingiera que yo no existía. Pasaron unos días antes de que supiera de alguien. Mi mamá finalmente me envió un mensaje de texto. ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Llegué a casa y tus cosas ya no estaban. Me quedé viendo ese mensaje, sin entender. ¿Eso era todo? Sin explicación, solo eso. Le respondí con una captura de la publicación de Bali. No respondió. Durante las siguientes semanas, intenté enfocarme en mí. Me inscribí en unas clases de arte que había estado postergando. Aumenté mis horas en la librería donde trabajo. Incluso empecé a ahorrar para mi propio lugar. Hila se convirtió en la hermana que nunca tuve. Me ayudó a redescubrir la versión de mí que había enterrado durante años, la que solía reír con facilidad, bailar en la cocina y soñar con abrir algún día mi propio estudio de diseño. Pero el silencio de mi mamá me seguía persiguiendo. Una tarde, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi papá, que vivía a unas cuantas poblaciones de distancia. No habíamos hablado mucho en los últimos años, principalmente porque mi mamá y Greg lo disuadían de forma sutil, pero ella había visto algunas de mis publicaciones en Instagram y decidió contactarme. Me preguntó cómo estaba, y yo me desmoroné. Le conté todo. No se sorprendió, al parecer. Mi mamá se había ido alejando poco a poco de la familia de mi papá desde que se casó con Greg. Mi tía dijo que siempre sospechó que a Greg no le quería yo cerca, que quería empezar de cero con sus propios hijos y no le importaba cómo encajara yo. Entonces me dijo algo que no esperaba: si algún día quieres venir a vivir aquí y recomenzar, mis puertas están abiertas. Lo pensé unos días, pero yo por fin estaba construyendo algo propio. No quería volver a empezar, huyendo de otro rechazo. Aún así, su apoyo significó más de lo que podría imaginarse. Las semanas se convirtieron en meses. Luego pasó algo inesperado: la empresa de Greg se vino abajo. Al parecer, unas decisiones financieras turbias que había tomado salieron a la luz y la mitad del personal renunció. Mi mamá, que había dejado su trabajo como profesora de medio tiempo para ayudar en el negocio, de repente se quedó sin empleo también. Y entonces, como un fantasma del pasado,
apareció. Llegué a casa del trabajo una noche y la encontré sentada en la sala de Hila. Se veía más delgada, más cansada, menos arreglada de lo que jamás la había visto. Dijo que quería hablar, que me debía una explicación. Yo no dije nada al principio, solo me senté frente a ella y esperé. Empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que se había metido tanto en el mundo de Greg que no se dio cuenta de cuánto me estaba hiriendo, que pensó que yo era lo suficientemente fuerte para soportar que me dejaran fuera porque nunca me quejaba, que le dejó convencer de que era más fácil evitar el conflicto que defenderme. Luego dijo algo que me dejó helada. Él decía que tú siempre estabas distante, que preferías tu propia compañía, que nos haríamos un favor si simplemente te dejábamos sola. Tragué saliva. O sea, así se lo decían a sí mismos para dormir tranquilos. Le pregunté por qué estaba aquí ahora. Dijo que todo se estaba derrumbando. A Greg lo habían acusado de fraude. Sus hijos se habían ido a vivir con su madre. Y ella se estaba dando cuenta demasiado tarde de que había construido una vida alrededor de alguien que no le importaba ni a ella ni a las personas que amaba. Quise sentir lástima. Quise creer que había cambiado, pero lo único que sentí fue entumecimiento. Me preguntó si consideraría volver a casa, que tal vez podríamos arreglar las cosas, que me necesitaba. La miré y le dije con calma, no me necesitaste cuando abordaron ese avión a Bali. Le dije que ya no estaba enojada, simplemente estaba harta. Por fin había encontrado paz, y no la iba a sacrificar para hacer un asunto secundario. Ella se fue llorando. Esa noche comprendí algo profundo. Durante años, estuve aferrada a la idea de una madre que luchara por mí, que me eligiera, que me protegiera como deben hacerlo las mamás. Pero a veces las personas no llegan a ser lo que necesitamos que sean, y no es nuestra culpa. No regresé, no volví a acercarme. Seguí adelante por primera vez en mis propios términos. ¿Pero qué pasó después? Bueno, cambió todo. Después de esa noche, las cosas se pusieron en silencio, demasiado silencio. Pensé que eso sería el fin del asunto, mi mamá dándose cuenta de que hablaba en serio y dejándome en paz. Pero, en cambio, las cosas se salieron de control más rápido de lo que jamás imaginé. Una semana después de que ella apareció en la casa de Hila, recibí una llamada de un número desconocido. Era Greg. Al principio casi no contesté, pero algo me impulsó a escuchar lo que tenía que decir, tal vez para confrontarlo, tal vez solo por ver cuán bajo había caído. Empezó con arrogancia. Decía cosas como, me he enterado de que te va bien ahora por tu cuenta, y siempre supe que sobrevivirías. Eres fuerte. Luego trató de cambiar de tema. Me dijo que mi mamá no estaba bien, que estaba deprimida, que se sentía abandonada, que tal vez le debía algo intentarlo ahora que sus vidas se habían volteado al revés. Me quedé anonadada por la audacia, como si ella hubiera estado ahí para mí cuando ustedes se fueron a Bali sin decir nada. Hubo un silencio. Luego él se mofó y dijo, estás siendo dramática. Tenías 23, no eras una niña. Pensamos que estarías bien. Eso me rompió. La forma en que minimizaba todo, reduciendo años de negligencia emocional a unas vacaciones. Colgué a medio responder. Pero no se quedó ahí. Mi mamá comenzó a mandarme mensajes de texto regularmente, disculpas, recuerdos, hasta fotos de nosotros cuando yo era pequeña. Lo intentó todo para reavivar alguna chispa de conexión, pero no la creí. Todo se sentía demasiado conveniente, demasiado reactivo. Ahora me buscaba porque no tenía a nadie más, no porque de repente recordó que tenía una hija. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo nuevo. Me ascendieron en la librería. Empecé a organizar el calendario de eventos locales e incluso conduje mi primera noche de poesía comunitaria. Envié algunos de mis diseños a un mercado de arte local, y para mi sorpresa, 2 fueron aceptados para la exhibición de verano. La vida seguía siendo difícil, pero finalmente sentía que era mía. Luego llegó la carta. Llegó un miércoles lluvioso por la tarde, sin remite, solo mi nombre en la letra de mi mamá. Me senté en el porche, mirando el cielo gris, mientras la abría. Dentro había una nota escrita a mano, cruda y emocional como ningún texto. Ella escribía sobre cómo perder a mi papá la destrozó de maneras que nunca admitió, cómo Greg llenó un vacío, pero ella dejó que él tomara demasiado control, como pensó que seguirlo significaba seguridad y estructura, pero le costó la relación conmigo. Dijo que no esperaba perdón, solo quería que yo supiera que sabía que había fallado. Terminó con, si alguna vez encuentras en tu corazón intentarlo de nuevo, aquí estaré, pero entiendo si nunca lo haces. Esa carta me estremeció. Por primera vez vi no solo a una mujer que me traicionó, sino a un ser humano profundamente herido y con fallas que tomó decisiones horribles y ahora vivía con su peso. Pero también vi otra cosa, hasta donde había llegado sin ella. Aún así, la parte de mí que siempre anheló el amor de mi madre se resquebrajó un poco.
así que decidí visitarla, no para reconciliarnos, sino para tener un cierre. Ella vivía en un departamento pequeño ahora, lejos de la casa suburbana con reja de la que tanto se ufanaban. Greg ya no estaba, al parecer. Huyó del estado cuando la investigación se intensificó. Los niños estaban permanentemente con su madre. Ella abrió la puerta como si hubiera visto un fantasma. Entré, miré la modesta sala y me senté frente a ella. Hablamos durante horas. No fue emotivo, no fue violento, fue honesto. Le dije lo invisible que me había sentido durante años. Cómo se fue desvaneciendo poco a poco hasta que me convertí en un mueble en mi propia vida. No me guardé nada, y ella no negó nada. Lo admitió, lloró en silencio, pero no intentó hacerme sentir culpable, no suplicó. Dijo que solo quería finalmente decirme la verdad, que pasó años construyendo una felicidad falsa e ignoró todas las señales de alerta porque era más fácil fingir que todo estaba bien, y que su mayor arrepentimiento no era perder la casa o el dinero de Greg, sino perderme a mí. Le dije que apreciaba la disculpa, pero no estaba segura de que nos dejaba. Ella asintió y dijo que entendía. Cuando me fui, me dio algo que nunca antes había recibido de ella, espacio para decidir en mis propios términos. Esa tarde caminé por mi vecindario y sentí algo que no había sentido en años, liviandad. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no esperaba que alguien me eligiera. Yo me había elegido a mí misma. Pasaron meses. Nunca regresé a vivir ahí, pero empecé a mandarle tarjetas de cumpleaños. Luego una llamada en Navidad. Luego un café cada 2 meses. No porque la necesitara, sino porque ya había sanado lo suficiente para perdonar sin volver al fuego. Ahora, un año después, vivo en un pequeño estudio de un dormitorio, con las paredes cubiertas de mis obras de arte. Trabajo como diseñadora independiente para pequeños negocios. Y el mes pasado abrí mi propia tienda en Etsy, y la sigue siendo mi amiga más cercana y mi mayor fan. Y Greg, según lo último que supe, enfrentaba juicio en otro estado. Sus hijos tampoco quieren saber nada de él. Mi mamá está intentando rehacer su vida por su cuenta. Vuelve a enseñar. Asiste a terapia y poco a poco arma una vida que ya no dependa de un hombre para validarse. No somos mejores amigas, ya no somos lo que éramos, pero somos algo real ahora, y a veces eso basta. Porque entendí algo, que me dejaran fuera de esas vacaciones familiares fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a irme de un lugar donde nunca fui realmente bienvenida y a entrar en la vida que estaba destinada a crear, una donde no soy invisible, una donde no tengo que esperar a que alguien más me vea, me veo, y no voy a regresar.